Bienvenidos a una nueva entrega al Baquedano Central. Nos encontramos hoy día junto a Alejandra, ella es hermana del capitán Hugo Navarro, y vamos a escucharla, vamos a escuchar su historia, cómo lo han pasado ellos y saber un poco más de algunos detalles sobre la investigación. Bienvenida, Alejandra, a este espacio. Hola Catalina, muchas gracias por la invitación y por el espacio también para poder contar nuestra historia. Sí, eso queríamos partir, o sea, si es que tú nos podrías contar cómo ha sido esto para ustedes como familia, más allá de todo el proceso investigativo, cómo ha sido para ustedes tener que acompañar también este proceso. La verdad es que es tremendamente difícil porque pasas a ser familiar de un servidor público intachable, a alguien que representa, según la Fiscalía, el Ministerio Público, un peligro para la sociedad, y claramente eso es devastador para cualquier familia. Entiendo que Hugo, bueno, ahora está privado de libertad. Eso fue una de las cosas que surgió bastante del reportaje en los comentarios que preguntaban dónde estaba Hugo. Hugo está en un centro de detención, en Sucre, en estos momentos en Santiago, pero en primera instancia, cuando fue decretada su prisión preventiva el 5 de marzo, fue en las compañías en la ciudad de La Serena. Y ahí la verdad es que nosotros tuvimos que pedir un pronunciamiento en el sentido de sus derechos humanos, porque estuvo 6 meses encerrado sin poder salir a tomar luz del sol, no podía caminar más que de su pieza al baño, y así pasaron 6 meses en una situación que fue bastante inhumana para él y para nosotros como familia, porque no tuvimos acceso a conversar con él, no tenía comunicación directa con sus abogados, fue una situación bastante compleja que por suerte pudimos revertir, y una vez que se dictó la sentencia de su primer juicio, pasaron alrededor de 3 meses hasta que eso quedó inválido y se determinó que vamos a un segundo proceso, y también fue decretada la prisión preventiva, y en esa oportunidad Hugo la está cumpliendo en Sucre. Acá en Santiago. En Pero Santiago, él sí. continúa privado de libertad. Eso es algo Exacto, que Hugo está en hay prisión que dejar preventiva, claro. eso quiere decir que está completamente privado de libertad, 24/7 en ese lugar. Puede recibir visitas que son acotadas a un horario, y la verdad es que comunicación directa y fluida con él es muy poca la que se puede tener. Bueno, y él ahora va a entrar a un segundo juicio también. Exacto, exacto. Ahora Este, dime. este primer juicio quedó anulado y ahora Exacto. entra a un segundo juicio. Exacto. La Fiscalía, una vez que se conoce la sentencia, que fue de 5 años, con un cumplimiento de firma quincenal, lógicamente, como no era lo que buscaban, porque ellos pedían en una primera instancia 19 años de cárcel para mi hermano por delitos gravísimos que fueron desestimados en una primera instancia, gracias al trabajo pericial con el equipo que logramos reunir, y más que todo debido a la ineptitud de la Fiscalía, del Ministerio Público, porque ellos no lograron acreditar ninguno de los delitos graves por los cuales se le estaba procesando. Entonces, cuando se conoce la sentencia del tribunal y es condenado a estos 5 años, la Fiscalía en el fondo pone el grito en el cielo, porque comprenderás que de 19 años a 5 no los deja para nada tranquilos, sin pena efectiva de cárcel. Entonces ellos solicitan de manera inmediata, se demoraron 15 días en solicitar esa medida de nulidad de juicio o sentencia. Ellos iban por esos dos caminos y ambos les fueron concedidos. Entonces, bueno, vamos a esta segunda instancia que comienza ahora el 6 de junio, de este próximo mes. ¿Y este segundo juicio es con las mismas pruebas, los mismos delitos que la Fiscalía busca imputar, los mismos creyentes? Claro, básicamente es la misma prueba pericial, en el fondo es el mismo juicio, en el fondo propiamente tal. No se pueden aportar nuevas pruebas porque la investigación ya se encuentra cerrada. Sin embargo, a por nuevos delitos, que son el delito de torturas, también le sumaron en esta oportunidad, buscando de alguna manera ampliar el tema de la sentencia que él pudiera llegar a recibir. De tortura, que se le Exacto. añade a todos los otros que se les había imputado en el primer juicio. Exacto, sí. ¿Cómo ha sido el tema de los peritajes? Porque, bueno, Hugo tiene bastantes peritajes que se le hicieron de criminalística y que, como tú bien dices, se desestimó las pruebas que ellos habían presentado en un principio para imputar a Hugo. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es la conclusión de los peritajes? La conclusión de nuestros peritajes, porque en realidad aquí hay que explicarle a la gente que la Fiscalía tiene el deber
de probar su teoría del caso, que en este caso es que Hugo cometió delitos graves como homicidio frustrado y una serie de imputaciones que se le han hecho desde un comienzo. Sin embargo, ellos no realizaron ninguna diligencia que pudiera arrojar conclusiones que estuvieran a la base de probar esas afirmaciones. No se hizo levantamiento de las pruebas, no se hizo estudios planimétricos, la PDI no realizó ningún tipo de estudio balístico, pericial, más allá de comprobar efectivamente que el arma que mi hermano entregó era el arma que había participado en los hechos, y eso fue todo. Se presenta un croquis por parte de la Fiscalía que fue hecho a mano alzada por esta persona que es nuestra víctima en el caso, que deja bastante que desear, porque si tú me lo permites, yo lo tengo acá y es esto. No sé si lo puedes se mostrar a logra la ver. cámara, porque es bastante impresionante, la verdad, cuando lo vimos. Mira, Que se esto haya es como prueba. exacto. Esto es la prueba pericial que presenta la Fiscalía, que en realidad son unas rayas que supuestamente, y fue presentado porque esto está con la FOCA 0265 en la carpeta investigativa, y supuestamente con eso la Fiscalía demostró la dinámica de los hechos. Sin embargo, nosotros siempre solicitamos que se hicieran las diligencias pertinentes por parte de la PDI o de la OCAR, que fueran a levantar los tiros que mi hermano siempre dijo que habían estado, dónde estaban, para determinar que la intencionalidad del actuar de él nunca fue de manera criminal, sin embargo fue con la intención de disgregar a la masa, de cuidar su integridad física, que fue puesta en riesgo de manera inminente. Y sin embargo, la Fiscalía, como no acreditó ninguno de esos delitos, nosotros con los ejercicios periciales que sí realizamos con un perito balístico, audiovisual, social, psiquiátrico, psicológico, logramos determinar que eso no había sido como ellos lo plantearon en una primera instancia, y que nunca se esforzaron en lo más mínimo por comprobar tampoco. Que tampoco ellos comprueban lo que están diciendo, sino que No. Se intenta seguir con las querellas y con la intención que ellos tenían en una primera instancia, y no se comprueba nada. Y solamente están los peritajes bien hechos de parte de los peritos privados en el fondo, y que parecen ser más serios que los que presenta Fiscalía en su momento. Como te digo, la Fiscalía no tiene ninguna diligencia concluyente. Es más, yo no sé si al momento de que se grabó el programa tú alcanzaste a tener la información de que la Fiscalía ocultó tomos de la carpeta. Nosotros siempre tuvimos disponibles y el juicio se hizo con 9 tomos de la carpeta. Sin embargo, cuando vamos a esta segunda instancia nos enteramos de que son 12. Y en esos tomos que no fueron presentados en una primera instancia, en el juicio anterior, nos encontramos con bastantes diligencias que pueden llegar a ser concluyentes para nosotros, porque una de las diligencias más importantes que realizó la Fiscalía fue pedir el teléfono de Hugo, porque se supone que durante la estadía de esta persona en las dependencias del calabozo de la comisaría, que fueron 40 minutos, hasta que llegó el SAMU y se lo llevaron al hospital, él habría recibido trato vejatorio, que además lo habrían fotografiado, se habrían burlado de él, le habrían bajado su ropa, dejándolo en ropa interior, casi desnudo, para burlarse de su estado. Y bueno, ese celular, el teléfono de mi hermano, fue requisado, y también fue requisado el de esta persona, y las diligencias estuvieron a cargo de los Topos Chile. Y en esas diligencias se entregan conclusiones que tampoco son aportadas nuevamente a la carpeta. Eso a nosotros nos dice muchas cosas. Primero que todo, nos dice que efectivamente la Fiscalía no tiene la prueba pericial, se le quita el peso a la denuncia y al relato que hizo esta persona, que además ya es desacreditado por parte de la gente que llevó la investigación a cabo, de la PDI, en donde ellos desestiman por completo la versión de la víctima, diciendo que jamás fue maltratado, que jamás fue torturado, y eso ellos lo hicieron con una investigación acuciosa respecto de las imágenes que les fueron entregadas por la propia institución de Carabineros cuando se hizo el levantamiento de las pruebas de las cámaras, que fue una diligencia solicitada, lo mínimo que podía hacer la Fiscalía, y ahí se encuentran con que esto jamás fue así. Y ahora nosotros queremos saber qué pasó con esas diligencias de los teléfonos, que se diga en el juicio que no se encontraron esas imágenes porque no existen tales imágenes, porque esas situaciones no se dieron. Desaparecía en el juicio y que no se tiene tampoco en consideración. Exacto, por supuesto. Además, lo único que ellos tienen, como ustedes mostraron en la edición anterior, es la versión del médico, del Servicio Médico Legal de Ovalle, en donde él
desacredita y luego en el juicio se da una vuelta muy extraña porque le deja a la suerte y a Dios el hecho de que esta persona no haya muerto. Sin embargo, el mismo cataloga estas heridas de carácter mortal y le da un periodo de incapacidad de 120 a 150 días. Incapacidad significa lo que todos podemos entender por la palabra, no hay ninguna manera de una relectura. Esa persona debía estar en un reposo absoluto porque estaba incapacitado de realizar sus funciones diarias. Sin embargo, sin poder moverse. Exacto. Sin embargo, él publica esta foto en sus redes sociales con una leyenda muy bonita. Y ahí yo te subrayé la fecha, que es justo a un mes, y él mismo lo pone en la leyenda, en una nueva protesta en la misma comisaría, cuando en el juicio él dice que no puede con el estrés postraumático y con unas palabras que en realidad suenan bastante extrañas viniendo desde él porque nunca las relató en sus declaraciones que están escritas en la carpeta. Sin embargo, lo prepararon tanto y llegó con un discurso tan armado de cómo él no podía vivir con esta situación, cada vez que ve un carabinero él tirita, le viene una sensación de ahogo, y sin embargo yo lo veo saltando ahí lo más bien parado cuando él se supone que estaba incapacitado de hacer su vida, de moverse prácticamente. Y en el mismo juicio, él relata que estuvo 6 meses sin salir de su casa y un total de 8 meses sin poder caminar, y que recibió ayuda de unos amigos que él tiene que son kinesiólogos. Yo no sé quién tiene ese beneficio de tener tantos amigos kinesiólogos, pero él los tiene y ellos le habrían realizado la terapia. Sin embargo, no hay ninguna carpeta adjunta respecto de tratamientos médicos que él haya recibido, ni psicológicos ni físicos, durante este periodo. Por lo tanto, su versión siempre ha sido mentira. Otro punto importante respecto a eso es que entiendo que él no recibió alta médica. No, él se fuga del hospital sin recibir el alta médica y eso consta también en el parte, en el registro que llevan los hospitales respecto del avance que van teniendo sus pacientes, y tú comprenderás que los TENS o los enfermeros revisan periódicamente a la gente y eso va quedando registrado. Y en un momento la TENS que estaba cubriendo ese turno se fija que no está el paciente al cual ella debía revisar. Llama a la central de camas y eso está todo registrado en una de las carpetas de la investigación y se dan cuenta que la persona había hecho abandono del hospital sin esperar el alta médica, por lo tanto, sin tampoco el hospital y el médico tratante poder constatar la evolución de su lesión, porque en realidad aquí debemos entender de que él nunca estuvo grave. Cuando Benjamín entra al hospital, ni siquiera es catalogado por el propio hospital, esto ya Carabineros no tiene nada que ver, no se puede meter en los protocolos del hospital, o sea, ya sería de locos que alguien pudiera pensar eso. Lo ven, lo categorizan y lo hacen esperar. Cuando lo hacen entrar, le dan un suero con un ketoprofeno para calmar lógicamente el dolor, porque eso arde, pero él no tuvo pérdida de sangre, no tuvo pérdida de conciencia. Aquí en el juicio se habló de un posible choque hipovolémico, que es respecto de que cuando tú pierdes mucha sangre, lógicamente la oxigenación de tu cuerpo y se te puede provocar un shock a nivel general. Sin embargo, eso no estuvo nunca ni cerca de pasar, porque cuando a él lo sacan del calabozo, del hall del calabozo, porque tampoco él nunca estuvo detenido dentro de un calabozo, esposado ni maltratado, estuvo sentado en el hall del calabozo. Cuando a él lo toman para llevarlo a la ambulancia, se ven las imágenes que ni siquiera hay sangre en el suelo. Claro. Entonces, cuando él se va del hospital, ¿quién me dice a mí que la herida, la fractura que él presenta a posterior de los hechos no es provocado porque él ni siquiera sale en una silla de ruedas con los protocolos mínimos básicos que tienen los hospitales para este tipo de situaciones? Él se fue caminando, no espero que nadie le dijera nada, no hay un tratamiento, no hay un seguimiento a eso. Por lo tanto, a mi hermano siempre le han achacado situaciones que él no tuvo ningún tipo de control respecto de eso. Él fue negligente en su actuar, primero delictual, porque él fue detenido en flagrancia en una situación de maltrato de obra a carabineros. Él estaba tirando piedras a un piquete de carabineros, no estaba pasando por ahí, no estaba mirando, y mi hermano decidió atacarlo porque se le pasó por la cabeza. Mi hermano lo identifica en la situación, que era álgida en ese momento, va y lo detiene, se ajusta al protocolo de detención de uso de la fuerza porque él estaba con piedras en sus manos, que se ve en los videos que nosotros presentamos, que él deja caer cuando es impactado por esta bala.
deja caer estas piedras y eso está registrado. Sin embargo, la fiscalía dice que eso fue un jockey que a él se le cayó, un gorro. Pero es muy extraño que él después volviera, si estaba en la unidad, volviera a recoger, porque cuando él es ingresado, se le toma una lista de todos los objetos que él tenía en ese momento. Y el gorro es ingresado porque él estaba con su gorro. Entonces, ¿cómo iba a dejar caer un gorro en la calle y después aparecer misteriosamente en la comisaría con él? ¿Me entiendes? Toda esta historia ha sido orquestada por la fiscal, que ha tratado de crear una causa de derechos humanos, de violación de derechos humanos, cuando aquí lo único que hay es un procedimiento que se ajustó a derecho y que lamentablemente para nosotros terminó, por supuesto, con una persona con una herida a bala que no fue de gravedad, que fue atendido con el socorro oportuno en el momento que debió ser atendido. Otro de los puntos es el tema del socorro oportuno, en que también tuvimos acceso a la carpeta de los audios de Carabineros y que también se evidencia claramente de que Carabineros trata de hacer que la ambulancia llegue por otro sector, inclusive, para que no se topen con la marcha. Exacto. Entonces, ¿eso tampoco se tiene en consideración? No, porque según la fiscalía debieron haberlo llevado prácticamente ellos. ¿Te imaginas tú qué hubiese pasado con la situación que estaba afuera, cuando ya habían tratado de quemar la comisaría? Se sabía que había una persona herida, porque eso quedó registrado en un video de 16 segundos que se hizo circular por todas partes. Si más encima lo sacan en un carro policial, además que esos no son los protocolos a seguir. Carabineros no puede intervenir de esa manera. Lo que ellos tienen que hacer es generar todas las instancias para que los mecanismos de salud, las ambulancias, el SAMU puedan llegar a prestar esos socorros oportunos a las personas que están heridas. Porque si además, que fue una de las cosas que se trató en el juicio como a modo de burla por parte del abogado querellante, es que le dicen en un momento, bueno, y ni una gasita le fuiste a tirar. Con esas palabras, porque fue un juicio muy ordinario, no te puedo decir otra palabra porque fue muy ordinario en todo aspecto, no fue ordenado, no hubo argumentación jurídica, legal, contundente, esto parecía una conversación entre amigos y como que estuvieran viendo cualquier cosa. Sin embargo, se le estaban pidiendo a mi hermano 19 años de cárcel por esto, y se le imputaron delitos que son gravísimos, que no fueron cometidos y no fueron comprobados además por ello. Entonces, toda esta situación a nosotros, la verdad es que nos ha tenido, ya van a ser casi 3 años que estamos en esta circunstancia, nos tiene destrozados anímicamente, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, nos tiene por el suelo, y tenemos que enfrentar un nuevo proceso escuchando lo mismo y sin ninguna esperanza de que el tribunal falle en la razón de la prueba que ha sido aportada por nosotros. El nuevo juicio sería nuevamente en la misma ciudad. Es en la misma ciudad y intervienen las mismas personas, sin embargo se cambia la terna de los jueces, es lo único que se cambia. Claro, ya, rota. Otra pregunta que te iba a hacer, que nos llamó la atención porque en uno de los relatos se nos comentaba de que esta persona, el delincuente que es tomado detenido, dice que su mamá estaba muerta y posteriormente se le ve en el juicio, en el fondo, una serie de mentiras que desvalían su testimonio. Exacto, bueno, cuando comienza el juicio, nosotros, para empezar, siempre solicitamos que el juicio fuese transmitido por el canal de la oficina judicial. Exacto, que fuera transmitido en vivo, porque queríamos que la gente tuviera acceso a poder escuchar y a poder ver la prueba pericial que nosotros estábamos presentando. Sin embargo, siempre se nos fue negado ese beneficio. Esto se llevó a cabo como con mucho matonaje, muy poco transparente, y cuando esta persona hace ingreso para dar su testimonio, primero se llevó a cabo un show que fue bastante bajo, porque tuvieron que poner un biombo, porque él no podía ver a mi hermano, porque soñaba con él, porque estaba muy traumatizado por la situación, y parte hablando. Sin embargo, tú escuchas su relato, es muy inconsecuente, porque no se acuerda con quién estaba, después dice que estaba buscando a la polola, después dice que venía de un cumpleaños, pero que la polola estaba ahí manifestándose, entonces él la va a buscar. En ese intertanto él se encuentra con un amigo, ambos son atacados por carabineros y recibe diversos impactos de
perdigones que nunca estuvieron en su cuerpo, yo no sé por qué eso nunca se habló, nosotros tratamos de que eso se pusiera en la palestra y ni los jueces ni la fiscalía nos tomaron en cuenta. De hecho, cuando nosotros aportábamos prueba pericial, nuestros peritos fueron atacados de manera muy baja, incluso atacando su calidad de formación en lo que hacen, como si la fiscalía fuera un ente integral de todas las disciplinas que en esto intervienen, y tú te das cuenta que la fiscal ni siquiera sabe, no es capaz ni siquiera de determinar las partes de un proyectil. Entonces, cuando este chico empieza a relatar, dice que lo perdió todo debido a esto, que no ha podido trabajar, que él era el sostén de su casa, un montón de cosas muy terribles, y entre eso dice que durante este periodo su mamá murió. Y su mamá estaba afuera, la mamá lo acompañó los 12 días de juicio. Y cuando nuestro abogado tiene la oportunidad de intervenir con él, lo primero que parte diciendo nuestro abogado por decencia mínima es darle el pésame a esta persona, porque no es menor para nosotros que él haya perdido a su madre, según él. Y ni siquiera es, no sé, tú si cometes un error en la adrenalina del momento, llámalo tú como quieras, rectificas, es algo, no es que se te murió un perro, estás hablando de tu mamá. Y ellos usaron eso para generar lástima en los jueces o en quien escuchara esta cuestión y se fuera el foco a lo que él ha sufrido. Sin embargo, lo que él ha sufrido es su flojera, porque es una persona que no es cero aporte. Si trabajaba o no trabajaba, ese no es el tema. Él no hizo lo que tenía que hacer, se le pidió que fuera a psiquiatría, que siguiera un tratamiento, que hubiesen seguimientos respecto de su estado emocional, nunca lo hizo. Tú no ves ninguna instancia en la que él quisiera mejorar respecto de esta situación cuando el sistema está creado para apoyar a la víctima a un 100%, sin costo y con todo el aparataje estatal a su haber. Sin embargo, él no hace absolutamente nada. Otro de los puntos a los que tuvimos acceso es que él también relata de que estaba protegiendo a un menor. Cuando bueno. es atacado Sí. supuestamente desde su forma de ver, eso tampoco fue cierto. Por supuesto que no. Aquí hay otra cosa que es bien interesante y que bueno que lo acabas de mencionar, porque la verdad es que con tantos detalles y a uno se le van escapando ciertas cosas, pero eso es muy importante porque eso da el puntapié inicial a la historia de él y cómo sucedieron los hechos en su burbuja imaginaria, porque se supone que mi hermano estaba apuntando con su revólver a un niño de 5 años en la cabeza. Entonces, sí, él al ver esta situación, él y toda la gente, más de 100 personas que en ese momento estaban ahí, todos habrían visto esta situación y nadie lo paró, salvo él, que se puso la capa de superhéroe, va a quitarle a este niño de las manos. Como el niño logra escapar, según su historia, mi hermano en un acto como de ira incontrolable habría empezado a percutar disparos en contra de él, disparos que él logra esquivar. Eso fue dicho en el juicio. Él logró esquivar disparos que fueron perpetrados por mi hermano supuestamente a quemarropa. El disparo que él recibió, el que lo abate finalmente, el que lo hace caer al suelo, es el último de los intentos de mi hermano después de una seguidilla de disparos en donde él nunca pudo dar en el objetivo y teniendo su torso, sus partes más grandes, más fáciles, no, le dispara en la pierna, en la ingle, una cuestión muy, muy absurda de entender. Además que en este juicio también nosotros le preguntamos cómo ellos llegaron a la conclusión de que este niño pertenece al Sename, porque fue individualizado este niño, está en la carpeta investigativa, y no fueron capaces de responder eso. Cuando se le pregunta, él dice que llegan a ese dato debido a una investigación privada que ellos como familia hicieron. O sea, aquí se está hablando de un menor de 5 años que supuestamente un agente del Estado habría estado vulnerando y violentando en lo más básico, y no se pronunció ni la Defensoría de la Niñez ni el Sename, porque aquí se nombra al Sename de Ovalle y no pasa nada. Nosotros solicitamos que se hicieran esas diligencias, mas nunca se habló de este tema porque evidentemente ellos se metían en un problema del cual no pueden salir. Uno más y uno grave, porque estamos hablando de estamentos públicos que tienen que hacerse parte en esta situación, porque aquí se está hablando de un menor que está individualizado, que existe.
Es gravísimo. en la En la carpeta de carpeta, es ella. parte de la investigación, es parte del testimonio, fue dicho en el juicio, eso está, tú lo puedes escuchar en la declaración que él hace. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos, eso no tiene nada que ver con la fiscalía. La fiscalía trató de objetar las preguntas durante todo ese momento, sin embargo, no le fue concedido y nosotros logramos a que él dijera cómo habían conseguido esos datos y fue con una supuesta investigación privada que ellos llevaron a cabo. ¿Te imaginas tú si eso fuese así? Tampoco muestra Porque la investigación privada. ¿Y por qué, teniendo la fiscal a su víctima, a su representado del Ministerio Público, sabiendo que esto parte por eso, cómo no buscaron a ese niño, cómo no buscaron al representante legal de esta causa, que es en estos momentos supuestamente sería el Sename, y por qué no los hacen parte de la querella? Es absurdo pensar eso. ¿No se le solicita algún oficio de parte Nada, del...? nada. No, la fiscalía no hizo absolutamente nada con esa declaración, ni con Y el nada. magistrado, la magistrada tampoco. Te digo que nadie. Nosotros era como hablar con, no sé, no, cuando cuando llega el momento de hablar el tema médico, y nosotros lo refutamos con el peritaje que hizo un forense reconocido, de mucho prestigio, no fue tomado en cuenta. Y nuestro médico rechaza categóricamente primero, es claro en señalar que el médico del servicio médico legal se extralimita al categorizar la intencionalidad del actuar de mi hermano, porque lo único que tienen que hacer ellos es ver las heridas, categorizarlas y ahí está. Eso es el trabajo que tiene que hacer el servicio médico legal. Sin embargo, mi hermano cae en prisión preventiva debido a que este médico le atribuye la intención de mi hermano de generar el daño más grave, que habría sido la muerte, porque categoriza la herida como de carácter mortal, sin el socorro oportuno. Cuando Categoriza sería de carácter mortal a pesar de que se comprueba homicida que y de carácter mortal, homicida, claro. homicidio. Ajá. A pesar de que se comprueba de que no había rozado órganos vitales y se le No, había prestado el socorro oportuno. Y a tampoco había pesar, perdido a sangre. pesar de eso, porque en realidad yo trato de, dentro de todo, de entender esta situación y entiendo que él en un juicio debe defender su credibilidad como médico y trató de dar los últimos manotazos de ahogados, como le llamo yo, porque de hecho eso fue lo que hizo, él apela a Dios y a la suerte, que por suerte la bala no Y lo repite dañó. hartas veces dentro de las declaraciones. Exacto, lo repite muchas veces y eso es admitido en una instancia en donde tú te tienes que ceñir netamente por el carácter científico de lo que tú estás defendiendo, porque yo podría hablar desde el corazón, porque soy la hermana, mi hermano podrá desde la experiencia de él, desde lo que él vivió, y tú puedes decir, bueno, eso tiene algunos matices, qué sé yo, pero cuando a ti te contratan como perito, tú te tienes que ceñir respecto de lo que se está pidiendo que tú hagas, que es tu trabajo imparcial y categórico. No puedes apelar a Dios o a la suerte, y en base a eso tienes a una persona presa hace más de 2 años. Eso me parece también, creo que fue en una declaración tuya que escuché que hoy día estaría preso un civil. Exacto. Eso es algo que tampoco se le toma el peso porque se está No. acusando con toda esta evidencia que hay a favor del capitán, se está acusando a una persona injustamente y no se está llevando el proceso de forma adecuada, que es como una de las cosas que yo creo que ustedes más como familia han peleado por eso, para que se lleve el proceso de manera adecuada. De hecho, Catalina, para ser más franca contigo, si Hugo no hubiese llevado a cabo el procedimiento policial como lo dicta la ley, como él fue formado, de la manera que lo hizo, hoy día estaría presa otra persona y sentenciada a 19 años otra persona, porque está individualizado un señor de Ovalle que al parecer coincide con las características físicas de mi hermano, pero como Hugo hace ingreso y denuncia y toma el procedimiento como es debido, evidentemente aquí se genera una situación como de una autodenuncia. Pero sin embargo, si mi hermano hubiese sido, como ellos lo han tratado de pintar, que es un delincuente, un psicópata, un violador de derechos humanos, nadie tenía imágenes de él porque él estaba de civil para empezar, podría haber seguido y hoy día estaría presa otra persona. Sin embargo, mi hermano entiende que él
se movió en el marco legal, en el ejercicio de sus funciones, de manera correcta, hizo lo que hizo porque ese es el mandato que él recibe. Era un procedimiento policial más a los que él se ha visto enfrentado durante sus casi 20 años de servicio, y no iba a cambiar su parecer o su forma de ejecutar sus procedimientos. Pero si tú me preguntas a mí hoy día, claro, ojalá las cosas hubieran sido distintas, porque hemos vivido un calvario como familia. No te puedo decir lo difícil que ha sido en todo ámbito, por decir la verdad, por mostrar las pruebas, por ser honestos. Eh, y lo hemos tenido todo en contra, y tú te das cuenta que lo dispar de las decisiones de los tribunales, hay otros carabineros que lamentablemente los resultados de sus procedimientos son mucho más gravosos, con resultados de muerte incluso, y hoy día siguen prestando funciones, están con arresto nocturno, o algunos con firma quincenal solamente, y mi hermano, que no generó ningún daño grave, de riesgo vital, con posterioridad de incapacidad, está preso. Es una cosa que yo todavía no logro entender, cómo es posible que en este país se juzgue a una persona con las mismas leyes de manera tan distinta según el tribunal. Uno de los puntos importantes es que quizás las personas tampoco entienden o no tienen acceso a los códigos de justicia militar, etcétera, de que una persona, un carabinero, en este caso, se tiene que regir también por este código, y que él, al no prestar servicio, también se podía haber visto o involucrado en un problema con el Código de Justicia Militar. Con la justicia militar, exacto. Cuando existen situaciones de flagrancia y de ataque inminente respecto de carabineros o de las dependencias de carabineros con una gravedad tal como lo que vimos para el 18 de octubre, carabineros tienen la obligatoriedad de recogerse al cuartel en el cual estén prestando su servicio. No es necesario que sea llamado por algún superior, como aquí se trató de desacreditar que mi hermano se mandó solo, porque como nadie lo llamó, él inventó que tenía que ir. Además que en su calidad de subcomisario de los servicios, él tiene otras obligatoriedades que se suman a las que ya rigen para todos, sin importar el escalafón, dada la magnitud de la gravedad de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, si mi hermano no concurría, como él no estaba incapacitado físicamente de gravedad para hacer sus funciones, también tendría que haber respondido ante la Fiscalía Militar y ante el Código de Justicia Militar, y eso le hubiese significado sanciones gravísimas que podrían incluso haberlo llevado a ser destituido de sus funciones. Por lo tanto, él estaba obligado. Hoy eso ya se abolió. Carabineros no tiene la obligatoriedad cuando su integridad se ve gravemente involucrada. Ellos podrían llegar a resguardarse y restarse de una situación que a ellos los comprometa de tal forma, porque eso hoy día, el incumplimiento de deberes militares ya se dejó de aplicar. Sin embargo, al momento de que estos hechos son perpetrados, mi hermano sí se regía por ese mecanismo, y debía, claro, por ese código, y debía recogerse y debía hacer lo que tenía que hacer. Y en ese momento en que él se traslada desde su casa hacia las dependencias de la comisaría, como ya estaba la cosa muy álgida, el colectivo lo deja a 3 cuadras, y en ese trayecto de caminar, a él lo identifican, le achuntan, siempre he dicho yo, porque podrían haber atacado a un civil que no hubiese tenido la capacidad de defenderse como lo hizo él. Lo atacan con piedras, con palos, con patadas, lo golpean, lo botan al suelo, él retrocede, y ya como teniendo la panorámica más o menos clara, identifica a un ciudadano que está atacando de manera activa y muy violenta a un piquete de carabineros, y decide ir a hacer lo que él tiene que hacer en un delito de flagrancia. Lo toma detenido, esta persona pone resistencia férrea, trata de golpearlo en distintas oportunidades con las piedras que lleva en sus manos. Mi hermano recibe una patada por la espalda que lo bota, lo desestabiliza. Sin embargo, no pierde a su detenido, no pierde su procedimiento policial, sigue llevándolo a cabo, y lamentablemente en un momento esta persona recibe un impacto de bala que se le aloja en el glúteo, es llevado, y todo lo que ya sabemos. No estuvo en riesgo vital, en la comisaría fue tratado con la dignidad más oportuna que se le podía dar. Hay una carabinero que interviene en el procedimiento, que tiene formación técnica respecto de el tema de los primeros auxilios. Ella se hace cargo de eso, lavan su herida, le ponen presión
porque era lo único que se podía hacer en ese momento hasta que llegara el servicio de rescate, que era el SAMU, y durante ese periodo pasan 40 minutos. También es importante decir que el mismo médico del servicio médico legal deja en claro, porque se le pregunta tanto por la fiscalía como por nosotros, cuánto tiempo esta persona podría haber estado herida en la comisaría hasta que ya se hablara de una situación de gravedad, de que hubiese estado comprometida su vida. Y él habla de un periodo de 3 a 4 horas, y aquí pasaron 40 minutos. Entonces, bajo ningún punto esto puede ser tratado como una situación de apremio respecto de la vida de él. En ningún momento eso fue así. Por supuesto que lo dejaron encerrado, que nadie lo mira, que lo golpean. Él dice en varias oportunidades que pierde el conocimiento después de recibir tantos golpes, que le ponen una capucha que él no logra ver. Sin embargo, después identifica a toda la comisaría. No entiendes nada de cómo es posible que él se acuerde de las cosas, y supuestamente estaba inconsciente para empezar, y después estaba con algo en la cabeza porque se turnaban para golpearlo y él veía los flashes de los teléfonos. Es una historia muy bizarra. Lo que ellos armaron es muy dantesco. Desde que esto sucede, cuando mi hermano llega a la comisaría, lo primero que hace es dar cuenta a sus superiores jerárquicos que estaban en ese momento ahí. Ellos le instruyen dar cuenta como debe ser a Santiago, en fin, a los canales respectivos institucionales, y además él tiene que hacer lo que cualquier funcionario hace cuando pasa esta situación, que es dar cuenta a la fiscalía. Se comunica con la fiscal Rocío Valdivia, cortan la llamada, ella recibe los antecedentes, es consciente de que hay una persona herida a bala, es consciente de lo que pasó, se le reporta la situación. Sin embargo, no se refiere respecto de la situación procesal del detenido, y por lo tanto mi hermano en 16 minutos la vuelve a llamar, y es ahí cuando ella desconoce el procedimiento que se le había comentado en una primera instancia, y le dice, exacto, y le dice que aquí no hay un procedimiento policial, que no hay un detenido, que hay una víctima y que no hay un funcionario público, sino que hay un imputado por homicidio frustrado. De hecho, le dicen en esa misma conversación inmediatamente eso. O sea, en 16 minutos, la fiscal, en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era por lo mínimo, llamar al juez de garantía para ir a ver el real estado, y que esto se haya llevado ajustado a derecho la detención, no hacen absolutamente nada de eso, y ella se atribuye esta causa de derechos humanos y crea todo esto. Eso es así, y no hicieron ni el más mínimo esfuerzo, fueron negligentes, no probaron su teoría del caso, no hicieron ningún peritaje importante, concluyente, más que los que yo te acabo de mencionar, que son los mínimos que son las mínimas instrucciones para presentar la causa, porque ya sin eso. Sin embargo, a mi hermano lo acusan de delitos que son irrisorios. Sí, yo creo que es uno de los puntos más importantes. Alejandra, queremos agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, por haber entregado tu tiempo para contar esta historia que los está afectando actualmente como familia, dar a conocer estos hechos, porque la verdad es que muchas veces quedan en el tintero y no se dan a conocer. Así que te agradecemos tu participación y tu disposición. Nosotros como familia queremos agradecerles a ustedes porque, bueno, yo en un momento te lo comenté también, yo me comuniqué con todos los canales de televisión abierta, hablé con muchos productores de todos los canales de este país, y ninguno, a pesar de que nosotros estábamos dispuestos a aportar lo mismo que hicimos con ustedes, la carpeta, los peritajes, toda la evidencia para que la historia fuera bien contada, nunca nadie nos quiso escuchar, porque la verdad en este país hoy día no vende. Hoy día lo que vende es el titular de la violación de los derechos humanos, cuando ni siquiera se es comprobado esos delitos. Aquí se acabó con la vida de un funcionario intachable, familiarmente y económicamente. Nosotros ahora nos enfrentamos a un segundo proceso destruido, aún nos falta recopilar el dinero para solventar este nuevo gasto, y bueno, ahí estamos y esperamos que la gente pueda seguir la causa, nos puedan apoyar y salir victoriosos en esta segunda instancia, a pesar de que sabemos que tenemos muchas cosas en contra, pero la verdad en algún momento tiene que ser escuchada. La verdad tiene que salir a la luz. Chao, que estés muy bien, gracias. Igual. Bueno, esta fue una nueva entrega al Baqueano Central. Si les gustó, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana de notificaciones y que también nos sigan en redes sociales.